Para ganar la paz interior, a veces es necesario convivir con la guerra exterior de un familiar difícil. Hace 100 años, nuestros abuelos entendían perfectamente que un vecino conflictivo o un hijo rebelde eran una invitación directa de Dios al sacrificio y a la santidad. Hoy, simplemente los borramos de nuestra lista de contactos como si nunca hubieran existido, desperdiciando la oportunidad de nuestra propia redención. Como sacerdote, mi misión vocacional es recordarles que el cielo no se gana en solitario, y por eso yo, el Padre Miguel, estoy aquí para mostrarles el propósito oculto detrás de cada rostro que cruza su puerta en este preciso momento. Si sienten que estas verdades alimentan su alma frente a la confusión del mundo, les pido que se suscriban a este canal como una forma de dar gracias por la verdad compartida, activando la campana para fortalecer su fe cada semana. Y quiero que me respondan con total honestidad en la sección de comentarios. ¿De verdad creen todavía que Dios se equivocó al poner a esa persona tan difícil en su camino? Lo que van a escuchar a continuación va a cambiar para siempre la manera en que miran a quienes les rodean, porque la forma en que tratamos al prójimo hoy revela si nuestra fe es de roca o si simplemente somos parte de esta cultura del descarte. Vivimos en una época donde desechamos a las personas con la misma facilidad con la que tiramos un plato de cartón después de una fiesta. Si alguien nos incomoda, si alguien nos exige paciencia, si alguien nos contradice, simplemente lo hacemos a un lado. En el mundo digital le llaman bloquear o eliminar. Pero el gran problema, la gran tragedia espiritual de nuestro tiempo, es que hemos llevado esa misma mentalidad de la pantalla a la mesa de nuestra casa, a nuestra parroquia y a nuestra familia. Imaginen la escena que muchos de ustedes conocen a la perfección. Es domingo por la tarde. La comida familiar acaba de terminar. Ustedes están sentados en la sala de su casa, tal vez con el rosario todavía en el bolsillo del saco o en la bolsa de mano, sintiendo un agotamiento que no es físico, sino del alma. Acaban de pasar 2 horas escuchando a un yerno que se burla sutilmente de su fe o intentando acercarse a una nuera que parece levantar un muro cada vez que ustedes quieren ver a sus nietos. O tal vez están pensando en ese hermano con el que llevan 10 años sin hablarse por un pleito de herencias, o en ese vecino que parece tener como único propósito en la vida robarles la paz. Ustedes se sientan en esa sala, en el silencio pesado del domingo por la tarde, y miran al techo. Y en su interior surge una queja que rara vez se atreven a decirle al sacerdote en la confesión. Le dicen a Dios en su pensamiento que se ha equivocado. Le preguntan por qué permite que esa persona tan difícil, tan dura, tan lejana, siga cruzándose en su camino. Piensan que si esa persona no estuviera en sus vidas, ustedes serían mejores cristianos. Piensan que para ser santos necesitan vivir rodeados únicamente de personas piadosas, amables y comprensivas. ¿Cuántos de ustedes han sentido que su entorno es un castigo? ¿Cuántos de ustedes han rezado pidiéndole a Dios que aleje a alguien de su familia para poder tener un poco de tranquilidad? ¿Cuántos han creído la mentira de que la paz espiritual significa ausencia de conflictos humanos? San Juan de la Cruz, un hombre que conoció la persecución y el desprecio de sus propios hermanos de religión, dejó escrito un principio que debería sacudirnos hasta la raíz. Él enseñaba que Dios, en su infinita providencia, nos coloca exactamente junto a las personas que necesitamos para que nos purifiquen de nuestros defectos específicos. Si usted es orgulloso, Dios permitirá que conviva con alguien que lo humille. Si usted es impaciente, Dios le pondrá enfrente a alguien que lo retrase. Si usted es apegado al control, Dios le enviará a alguien indomable. Ninguna persona entra a su casa por accidente. Nadie se sienta a su mesa por casualidad. En la economía espiritual de Dios, nadie es desechable y ninguna presencia es un error. Todo es providencia. Lo que les voy a explicar a continuación no es para que se sientan mejor, ni es un consejo de psicología moderna
para sobrellevar relaciones tóxicas. Eso se lo dejamos a los programas de televisión. Lo que vamos a ver es el plan de salvación que Dios ha trazado para ustedes, usando a las personas que más trabajo les cuesta amar. Porque si no entienden esto, van a pasar el resto de sus vidas peleando contra la voluntad de Dios, creyendo que pelean contra sus familiares. La Iglesia Católica siempre ha enseñado, a través de su doctrina social y de su teología más profunda, que el ser humano tiene una dimensión comunitaria irrenunciable. Nosotros no nos salvamos solos en una isla desierta. Nuestra salvación se forja en el bien común, en la caridad practicada y, sobre todo, en la fricción constante de la convivencia humana. Piensen en un taller de herrería. El hierro no se moldea acariciándolo. El hierro se moldea a base de fuego y de golpes. En la vida espiritual, el yunque es la voluntad de Dios y el martillo son las personas difíciles que nos rodean. Ustedes se quejan de los golpes, pero no se dan cuenta de que Dios está sosteniendo el martillo para forjar en ustedes la imagen de su Hijo. Quiero contarles una historia que ilustra esto con una claridad que duele. Hace unos años conocí en la parroquia a una mujer de unos 65 años, una mujer de misa diaria, de velo en la cabeza, de rosario en mano, pero vivía sumergida en una amargura profunda. Su tormento tenía nombre y apellido, y era su propio hijo mayor, un hombre de 40 años que había abandonado a su esposa, vivía en concubinato, se burlaba de la fe de su madre y la trataba con un desprecio constante. Esta mujer, sentada en la banca de madera de la iglesia, con olor a cera quemada y a incienso a su alrededor, lloraba frente al sagrario. Pero sus lágrimas no eran de intercesión, eran de desesperación y de orgullo herido. Me dijo una vez, con la voz quebrada por el coraje, que no entendía por qué Dios la castigaba con un hijo así, si ella le había servido toda la vida. Me confesó que a veces deseaba que su hijo se fuera lejos, a otro país, para no tener que soportar la vergüenza y el dolor de verlo. Creía que la fe de su hijo era un caso perdido y que su mera presencia le robaba a ella la paz espiritual que sentía que merecía. Esa mujer estaba ciega. Tuve que sentarme con ella y decirle una verdad muy dura. Le dije que su hijo no era un obstáculo para su santidad, sino el instrumento principal que Dios estaba usando para destruir su fariseísmo. Ella se creía santa porque rezaba mucho, pero no tenía caridad. Se creía pura porque iba a misa, pero su corazón estaba lleno de resentimiento. Dios permitía la rebeldía de su hijo para mostrarle a ella su propia miseria, para enseñarle que el amor verdadero no es el que se le da al que se porta bien, sino el que se derrama sobre el que nos escupe en la cara, exactamente como Cristo lo hizo en la cruz. Cuando ella entendió esto, su vida entera cambió. Dejó de rezar para que su hijo se fuera y empezó a ofrecer el dolor de sus desprecios como reparación por los pecados de él. El martillo seguía golpeando, pero ella ya no se resistía al herrero. Esa es la lección. Ese familiar que le exige a usted paciencia infinita no es una desgracia de la genética ni un error del destino. Es el cincel de Dios. La aplicación para ustedes es directa y no admite excusas. Esta misma semana, cuando se sienten a comer con esa persona de su familia que los saca de sus casillas antes de hacer la bendición de los alimentos, mírenla. No la miren como a un enemigo. Mírenla como a su pasaporte al cielo. En silencio, digan a Dios que aceptan esa cruz. No respondan a la provocación. No entren en la discusión estéril. Tráguense el orgullo, porque el orgullo no cabe por la puerta estrecha del paraíso. Pero esto que acabamos de ver es solo una cara de la moneda. Es la lección sobre los que están cerca, los que nos duelen por la convivencia diaria. Lo que viene ahora es sobre aquellos que apenas rozan nuestra vida y que encierran un misterio todavía más grande, algo que la mayoría de los católicos ignora por completo. A veces pensamos que el plan de Dios solo abarca a las personas con las que compartimos el mismo techo
o la misma sangre. Creemos que los extraños no importan. Pensamos que ese encuentro fugaz en la fila de las tortillas, en la sala de espera de un hospital o en el asiento del transporte público es simplemente tiempo muerto, un error gravísimo. En la economía de la gracia no existen los tiempos muertos. La teología católica nos habla de la gracia actual, esa gracia que Dios derrama en un momento específico, para una persona específica, buscando una conversión o previniendo un pecado grave. Y muchísimas veces Dios quiere usar nuestra voz, nuestra mirada o nuestra presencia para canalizar esa gracia hacia un desconocido. Piénsenlo con seriedad. Ustedes salen de su casa preocupados por sus problemas, van a la farmacia, compran lo que necesitan y regresan. Nunca se dieron cuenta de que la persona que los atendió estaba al borde de la desesperación y que Dios los había enviado a ustedes ahí en ese momento exacto para hacer luz. Pero ustedes estaban demasiado ciegos, demasiado absortos en sí mismos para notarlo. Les comparto un testimonio real que ocurrió en una colonia popular aquí en México. Era una tarde de mayo, de esas tardes donde el calor asfixia y el cansancio de la jornada pesa en los hombros. Una abuela de unos 70 años, devota del Sagrado Corazón, estaba haciendo fila en la tortillería. Estaba cansada, le dolían las piernas y solo quería regresar a su casa. Delante de ella había una muchacha joven de unos 20 años, con la mirada perdida, comprando medio kilo de tortillas. La abuela notó algo extraño. Notó una tristeza que no era normal. Era una pesadez espiritual. La mayoría de la gente hubiera mirado hacia otro lado, respetando esa falsa privacidad moderna que nos aísla a unos de otros. Pero esta mujer vivía en estado de gracia. Y cuando uno vive en estado de gracia, el Espíritu Santo habla y uno escucha. La abuela sintió el impulso claro de decirle algo. Cuando la muchacha tomó su paquete y se dio la vuelta para salir, la abuela le tocó el brazo suavemente. La miró a los ojos, con esa autoridad maternal que solo dan los años y la fe, y le dijo unas palabras muy simples, sin grandes discursos teológicos. Le dijo que Dios la amaba muchísimo, que no estuviera triste y que la Virgen de Guadalupe no la iba a soltar de la mano. La muchacha rompió a llorar en medio del local. Lloró con un dolor profundo y liberador. Meses después, esa misma joven buscó a la señora en la parroquia del barrio. Le confesó que esa tarde, al salir de la tortillería, su plan era regresar a su casa, encerrarse en su cuarto y quitarse la vida. Todo estaba preparado. Se sentía completamente sola y desechada por el mundo. Pero el toque en el brazo, la mirada firme y esas palabras sencillas de una anciana desconocida fueron el cable a tierra que la salvó. Fueron la prueba de que Dios la estaba viendo. Imaginen la inmensa responsabilidad que tenemos. Dios cruzó los caminos de estas dos mujeres durante 3 minutos exactos. Ese era el llamado de Dios para la anciana. Su respuesta fue la obediencia al Espíritu. ¿Cuántas veces Dios ha cruzado a alguien en su camino, en la calle, en el mercado, en el banco, y ustedes han fallado porque estaban enojados, porque estaban criticando al gobierno en su cabeza, o porque simplemente no les importaba el prójimo? La acción que les exijo aquí es vivir en constante estado de alerta espiritual. Ustedes tienen que salir de sus casas todos los días pidiendo a Dios que los use. Cuando vean a alguien triste en la calle, no pasen de largo. Un buenos días, un Dios te bendiga, una sonrisa compasiva, puede ser el ancla que detenga a un alma de caer en el infierno de la desesperación. Tienen que estar en estado de gracia. Un vaso sucio no puede dar agua limpia al sediento. Si su corazón está lleno de resentimientos, no podrán ser instrumentos del consuelo divino para los extraños. Pero hay un tercer escenario, tal vez el más doloroso de todos, y es cuando Dios retira a alguien de nuestra vida. Hemos hablado de los que están y nos cuestan trabajo,
Hemos hablado de los que cruzan nuestro camino un instante, pero ¿qué pasa con el vacío providencial? ¿Qué pasa con la silla vacía en el comedor? Hablo de la viudez, del nido vacío cuando los hijos se van, o de ese amigo de toda la vida que, por azares del destino, se alejó y nunca volvió. ¿Cuántos católicos maduros llegan a los 60 o 70 años y sienten que, al perder a su cónyuge o al quedarse solos en casa, su misión en la vida se ha terminado? Sienten que Dios los ha olvidado en un rincón. La desesperación ante la partida de un ser amado puede paralizar la fe. Ustedes sienten que el propósito de sus vidas se acabó porque ya no tienen a quién cuidar físicamente. Piensan que Dios ha sido cruel al dejarlos en esa soledad silenciosa, donde lo único que se escucha es el tic-tac del reloj en la pared y el ruido de los autos afuera. Quiero que entiendan algo fundamental sobre la pedagogía de Dios. Cuando Dios nos quita un apoyo humano, incluso el apoyo más santo y legítimo, lo hace porque nos está llamando a una dependencia absoluta de Él. Dios crea un vacío para poder llenarlo Él mismo. Nos quita el consuelo terrenal para obligarnos a mirar al cielo. Conocí a un hombre recio, un trabajador de toda la vida, que perdió a su esposa después de 40 años de matrimonio. Quedó devastado. Su casa se convirtió en una tumba para él. Sus hijos ya estaban casados, vivían lejos y casi no iban a misa. Este hombre pasaba los días llorando, preguntándose por qué Dios no se lo había llevado a él también. Su dolor era comprensible, pero su inactividad espiritual era un error. Un día, en dirección espiritual, le hice ver que su esposa ya estaba en las manos de la misericordia de Dios, pero que sus hijos y sus nietos estaban en grave peligro espiritual porque vivían alejados de los sacramentos. Le dije que Dios lo había dejado en la tierra con una misión de emergencia. Su misión ya no era proveer dinero, ni llevar a los niños a la escuela. Su nueva misión, su llamado definitivo, era convertirse en el intercesor de su linaje. Le pedí que transformara cada lágrima de soledad en un rosario por la conversión de sus hijos. Ese hombre entendió. Su casa dejó de ser una tumba y se convirtió en un monasterio invisible. Se levantaba de madrugada a rezar. Ofrecía el dolor de la ausencia por el rescate de las almas de sus nietos. Encontró un propósito inmenso en el vacío que Dios había permitido. Si usted está viviendo esa soledad, si Dios le ha quitado a alguien, su llamado es la adoración y la intercesión, no la queja amarga. Su respuesta debe ser ponerse de rodillas y sostener a su familia con la oración, porque la oración sostiene cuando el sentimiento falla. Nadie sobra en la iglesia. Si usted respira, tiene una misión. Usted no es una víctima de las circunstancias. Grábese esto en el alma. Usted no es el resultado de una serie de coincidencias desafortunadas. Usted no está rodeado de la familia que tiene por mala suerte, ni interactúa con extraños por azar, ni se ha quedado solo porque el mundo es injusto. Usted es un soldado en medio de una guerra espiritual invisible y sin cuartel. Y el comandante de esa guerra, que es Cristo Rey, lo ha posicionado en una trinchera muy específica, con compañeros muy específicos y con enemigos muy específicos, porque ese entorno exacto, con todas sus miserias y dolores, es el único escenario donde usted puede asegurar su salvación y ayudar a la salvación de otros. En mis años de sacerdote, sentado en el confesionario, he escuchado a miles de almas. He visto llorar a hombres fuertes y a mujeres admirables. Y he visto la tragedia más grande que puede sufrir un cristiano. No es la enfermedad, no es la pobreza. La tragedia más grande es desperdiciar la cruz. Es pasar 30 años soportando a un esposo difícil y no haber ofrecido ni un solo día de ese sufrimiento por su conversión. Es sufrir la pérdida de un ser querido y ahogarse en el resentimiento contra Dios en lugar de unirse al misterio de la redención. Es una cruz inútil, un dolor tirado a la basura. Eso es lo que muchos no entienden.
No sigan escuchando hasta que esto les cale profundamente. Dios no les prometió una familia perfecta de comercial de televisión. Dios les prometió la salvación si cargaban su cruz y lo seguían. Quiero que se detengan un momento. Analicen su corazón. ¿A quién tienen atragantado? ¿A quién no pueden perdonar? ¿A quién desean dejar de ver? Esa persona es la prueba de su fe. Quien ama, obedece. Y obedecer significa amar a Cristo en la persona que Él ha puesto frente a ti hoy, aunque esa persona no lo merezca. Escuchen bien, aunque no lo merezca. Porque usted y yo tampoco merecíamos la sangre derramada en el Calvario, y sin embargo, Cristo nos la dio. La cruz no se negocia. La caridad no es un sentimiento bonito en el pecho, es una decisión firme de hacer el bien al otro, de rezar por el otro, de soportar al otro por amor a Dios. Si usted quita a las personas difíciles de su vida, está quitando la madera con la que se construye su escalera al cielo. Es así de simple, es así de grave. Todo este dolor, toda esta incomprensión, toda esta fricción humana tiene un peso de gloria eterna si usted sabe unirlo al sacrificio del altar. No son accidentes, son misiones divinas disfrazadas de problemas humanos. La verdad central que deben llevarse hoy no es una idea bonita para reflexionar, es una sentencia de vida. Cada persona en su camino, la que lo consuela y la que lo hiere, es un enviado de la providencia para purificar su alma y probar su fidelidad. Esta es la realidad de la fe madura, de la fe que no se quiebra con las tormentas. Para que esto no se quede en el aire, les exijo una acción espiritual muy concreta. Esta misma noche, antes de acostarse a dormir, van a tomar un papel y una pluma. Van a sentarse en silencio y van a escribir los nombres de las 3 personas que más les cuesta amar en este momento. Puede ser su yerno, su hijo alejado, su vecino o quien sea. Escriban esos 3 nombres. Debajo de cada nombre van a escribir una virtud que ustedes le van a pedir a Dios para esa persona. Y después se van a arrodillar ahí en su cuarto, aunque les duelan las rodillas, y van a rezar un Padre Nuestro lento y consciente por cada uno de ellos. No pedirán que cambien para que a ustedes no les molesten. Pedirán por la salvación de sus almas. Y mañana por la mañana, antes de encender la radio, antes de ver las noticias o de empezar a quejarse por su situación familiar, van a hacer el ofrecimiento de su día. Van a consagrar cada encuentro desde la mañana hasta la noche. Si lo que escucharon hoy les tocó el corazón y sienten que les habla a la realidad de sus vidas, les pido que se suscriban a este canal. Esto no es un simple clic en Internet. Es una decisión de seguir alimentando su fe con doctrina firme cada semana. Activen la campana de notificaciones para que no se queden sin estas herramientas de combate. Y en los comentarios, quiero que me respondan algo muy concreto. Escríbanme, ¿cuál es la mayor dificultad que enfrentan para ver a Dios en las personas que los lastiman? Escríbanlo con honestidad. Yo leo esos testimonios y muchas veces me sirven para saber qué medicina espiritual necesitan para seguir firmes. Ahora, recen conmigo y reciban esta bendición. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por el misterio insondable de tu providencia. Te pedimos perdón por las veces que hemos rechazado la cruz escondida en nuestros hermanos. Te suplicamos que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo sobre cada persona que escucha estas palabras, para que les quites la ceguera del orgullo y les des entrañas de misericordia. Que la Santísima Virgen María, Madre de los Dolores, que supo estar de pie frente a los verdugos de su Hijo, les enseñe a amar sin medida a quienes los cruzan en el camino. Consagramos a ti nuestras familias, nuestros conflictos y nuestras soledades. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja de las trampas del enemigo y les dé la gracia inquebrantable de vivir lo que hoy han escuchado. Que María Santísima interceda por cada uno de ustedes y por sus familias,
en cada paso de su peregrinación terrena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.